Buenas tardes, magistrado. Comparece por el Ministerio Público la fiscal Yemima Nahara Mánquez Milla. Primeramente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 229 y siguientes del Código Procesal Penal, Fiscalía procede a formalizar a los imputados. Se les comunica además cargos por su participación como autores, según el artículo 15, número 1 del Código Penal, del delito de robo con violencia. Esto se sustenta en lo establecido en el artículo 432 del Código Penal, el cual se encuentra sancionado en el artículo 436 del mismo código, que a nuestro entender se trata de un delito en grado de consumado. Los hechos tuvieron lugar el día 15 de marzo del año 2021, aproximadamente a las 10 de la mañana. El señor Diego Rojas, dueño de una panadería ubicada en Orella 434, en la ciudad de Iquique, se encontraba en la parte frontal de su negocio, en el mostrador. Al lugar ingresan tres hombres y un cuarto sujeto se mantuvo fuera de la panadería. Dos de los sujetos ingresaron de forma amenazante, de la cual uno de ellos le mostró un cuchillo y lo que aparentaba ser un arma de fuego. El otro sujeto, quien no portaba armas, le gritó solicitándole la entrega del dinero. La víctima, al encontrarse en estado de shock, no reaccionó, lo que provocó que uno de los sujetos saltara hacia el mostrador, tomara la caja y sacara todo el dinero que en ella había. Sacó además un cuchillo cocinero y un reloj de bolsillo, el cual la víctima mantenía guardado dentro de la caja. Los sujetos se retiraron del lugar, insultándolo y amenazándolo para que la víctima no llamara a la policía. Al oír los sujetos, el señor Diego se percata que el sujeto que permaneció afuera del local mientras los asaltantes realizaban el acto, corrió junto con ellos. El señor Diego tomó su celular y llamó a carabineros, los cuales llegaron al lugar media hora después. En ese momento, la víctima realizó su primera declaración. En ella describió todo lo que había ocurrido, describió la especie y el dinero sustraído, lo que aproximadamente correspondería a 1 millón de pesos, los cuales debía depositar a su cuenta esa misma mañana, ya que corresponderían a las ganancias obtenidas el día anterior y además a la venta de unos kilos de pan que vendió durante la mañana. La víctima describió a los asaltantes refiriéndose de la siguiente manera. El primero de ellos, el que permaneció fuera de la panadería, tenía la particularidad de que le faltaba un ojo o tenía algún problema en su ojo derecho, que era aproximadamente de 25 años, vestía jeans y polerón con capucha de color negro, además usaba zapatillas raperas de color negro y blanco y tenía un tatuaje en la mano izquierda. Agregó además que un vecino le dijo después que el sujeto, el tuerto, vivía en el sector de Patricio Lynch por Pasaje Loreto. El segundo sujeto que ingresó con el cuchillo tenía 20 años aproximadamente, era de pelo rubio y ojos claros, vestía jeans y polera que no recuerdo el color. El tercero, que llevaba la pistola, vestía buzo deportivo y polera. Y el cuarto sujeto tenía una polera con motivo de rock pesado de color negro y fue quien saltó hacia el mostrador. Carabineros levantó huellas, se retiró del lugar y él siguió atendiendo el negocio con normalidad. Posteriormente, a eso de las 8 de la noche, nuevamente llegó Carabineros portando un set de fotografías que se le exhibieron a la víctima, reconociendo él solo a uno de ellos, que el cual tenía pelo rubio, y resultó tener domicilio en Pasaje Loreto de esta misma ciudad, número 20, y tenía nombre Pedro Araya, de 22 años. El carabinero, el carabinero que se encontraba a cargo del procedimiento solicitó a la víctima que se subiera a la patrulla con la finalidad de que los acompañara a realizar una ronda y así encontrar a los responsables. Se dirigieron directamente al Pasaje Loreto, en donde encontraron en la esquina del pasaje con Patricio Lynch a tres sujetos que se encontraban bebiendo cervezas. Habían cajas abiertas y otras cajas que estaban cerradas. En el momento, don Diego, la víctima, reconoció inmediatamente a Alan Brito, Armando Mesa y Juan Pérez. Carabineros se baja de la patrulla y procede a la detención de los tres sujetos reconocidos por la víctima bajo lo que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal, producto del reconocimiento fotográfico de la víctima. Se obtuvo a través de ella orden telefónica emitida por el juez para proceder a la detención de Pedro Araya, domiciliado en Pasaje Loreto número 20, quien venía llegando vistiendo un overol, siendo detenido en la puerta de su domicilio. Carabineros le solicitó al señor Araya hacer ingreso y registrar su domicilio, encontrando sobre la mesa dos billetes de 10.000 pesos, los cuales fueron incautados. Carabineros, con la finalidad de que Alan Brito retirase de su domicilio su cédula de identidad, ingresó un carabineros a su domicilio ubicado en Pasaje Loreto, número 17, ingresó a su dormitorio. El sujeto abre el cajón superior de su velador y el uniformado se percata que se encuentra el reloj metálico amarillo descrito por la víctima en su declaración. Carabineros en ese momento
procede a levantar cadena de custodia en el acto. Los 4 sujetos son llevados al hospital regional a constatar lesiones y posteriormente fueron llevados a cuartel, en donde fueron leídos sus derechos. Se les solicitó firmar en el comprobante de la lectura y se procedió a la rueda de reconocimiento, en la cual la víctima reconoció a los 4 sujetos como responsables del robo. Se procedió a allanar a los sujetos, encontraron sus vestimentas. 100.000 pesos en el señor Pedro Araya, según lo que él dice, corresponde al pago del suple, 78.000 pesos en Alambrito, 62.000 pesos en Armando Mesa y 89.000 pesos más un cuchillo cartonero en Juan Pérez. En base a estos antecedentes, su señoría, Fiscalía entiende que se encuentra justificado lo que dice relación con la participación de los imputados y con la existencia del delito. Es por ello que solicitamos decreto de prisión preventiva en razón de que se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal. Primeramente, porque existen antecedentes que evidencian que hay existencia de un delito que debe ser investigado. Para ello, presento la declaración que la víctima le otorgó a Carabineros. En segundo lugar, respecto a la participación y autoría, presento documento que evidencia que la víctima reconoció a los sujetos a través de fotografías y posteriormente, una vez más, la víctima logró reconocerlos por medio de rueda de presos, lo que confirma su evidente participación. Tengo además para presentar parte policial otorgado por Carabineros, en donde podemos evidenciar que las especies se encontraban en posesión de los detenidos, especies las cuales fueron recuperadas por parte de Carabineros. En dichas especies se encontraba dinero y el reloj de la víctima, lo cual es prueba importante dentro de este proceso, puesto que confirma que estamos en presencia de un delito de robo. Finalmente, quiero hacer énfasis en que la seguridad de la víctima está en peligro, puesto que los sujetos amenazaron con hacerle daño si es que él llamaba a Carabineros, razón por la cual el ofendido no se encuentra seguro. Los sujetos pueden nuevamente acercarse con el fin de cometer el mismo delito otra vez, o ya derechamente dañar la integridad de la víctima como forma de venganza. Recalco además que los sujetos portaban armas y ante esto es evidente que la seguridad de la sociedad corre peligro. Por tanto, su señoría, nuevamente recalco que es indispensable decrete prisión preventiva para los sujetos, pues resulta evidente su participación y autoría en el delito. Su señoría, por parte de la defensa, ocuparse en calidad de abogado defensor Jorge López Rojas. En cuanto por parte de la defensa, conforme al artículo 205 del Código Procesal Penal, en cuanto a lo que se refiere a la entrada y registro en lugares cerrados, cuando se presumiere que el imputado a los medios de comprobación el hecho que se investigare se encontrare en un determinado edificio o lugar cerrado, se podrá entrar al mismo y proceder al registro siempre que su propietario o encargado consintiera expresamente en la práctica de la diligencia, lo que se llevó a cabo y en cuanto a lo que relata Fiscalía no fue así. Además, en este caso, como se da, el funcionario que practicara el registro deberá individualizarse y cuidará que la diligencia que se realizare causando el menor daño y las menores molestias posibles a los ocupantes. Asimismo, entregará al propietario o encargado un certificado que acredite el hecho del registro, el cual no se ha dado, la individualización de los funcionarios de lo que hubieran practicado y del que lo hubiera ordenado. Además, conforme al artículo 125 del Código Procesal Penal, referido a la procedencia de la detención, ninguna persona podrá ser detenida sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de dicha orden le fuere intimada en forma legal, a lo cual, según los hechos relatados y no mencionados, que fue a través por una llamada telefónica por parte del juez y la fiscalía, que no debió ser ese el procedimiento más óptimo, a menos que fuera sorprendida en un delito flagrante y en este caso para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiera. Y esto refirió a que la orden de detención emitida solo corresponde a Pedro Araya y no a Alambrito, Armando Mesa y Juan Pérez. No se encuentra frente a un delito flagrante, además, debido a que no hay certeza de que pudiesen encontrarse especies. Esto porque el procedimiento efectuado por el personal policial al entrar a la casa del señor Brito incautando el reloj no está ejecutado conforme a derecho, como lo establece el artículo 205 del Código Procesal Penal ya mencionado. Y esto además incurriría en una violación de una garantía constitucional conforme al artículo 19, número 5 de la Carta Magna, referida a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, donde el hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse o solicitarse en los casos y formas determinadas por la ley. Y en cuanto a su señoría, vamos a rechazar la prisión preventiva en relación a los siguientes antecedentes. El contrato de trabajo de mi cliente, en cuanto al señor Pérez, el cual se desempeña como mecánico en un taller el cual tiene el carácter de definido,
Y con esto me remito a lo que da el artículo 6, 7 y 8 del Código del Trabajo en cuanto a lo referido a lo que son el contrato individual y el contrato colectivo, en cuanto en este caso nos referimos al caso de lo que es el contrato individual cuando se celebra entre un empleador y un trabajador, lo referido al artículo 7, en cuanto el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y en cuanto a lo que dice el artículo 8, que todos los servicios en los términos señalados en estos artículos precedentes, hace presumir la existencia de un contrato de trabajo válidamente celebrado. Esto en relación que hace en cuanto a 3 años que justifica la ausencia de mi cliente en el lugar de los hechos, dado que a las horas en las cuales se lleva a cabo el robo expuesto por fiscalía, el señor Pérez se encontraba trabajando en su taller. Además, testigos dan indicio de que el señor Pérez estaba trabajando entre las 7 y 10 de la mañana. Y además que en cuanto al testimonio de su jefe, de su empleador, el haberle entregado los 100.000 pesos en efectivo en ese día es verdadero. En cuanto a lo que establece la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, no consideremos que se cumplan con los requisitos de la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva, dado que mi cliente, según el informe de la trabajadora social, es quien sustenta a su familia, cuida de su madre, la cual padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma, y además a esto le sumamos que debemos mencionar su participación tanto en la Junta de Vecinos de su domicilio ostentado un cargo de secretario, donde además está vinculado con el Club Deportivo Rápido, en el cual ha completado todas las divisiones inferiores. Por lo tanto, estas características personales de mi cliente no representarían un riesgo de fuga o para la sociedad, el cual pueda ser perjudicado para la investigación. Y además, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal referido a las demás medidas cautelares personales, su señoría, la defensa estima que la prisión preventiva no es la medida indicada en virtud de la insuficiencia que significaría utilizar cualquier otra, ya que en pro de avanzar con la investigación es posible efectuar una medida cautelar establecida en la letra C del artículo ya mencionado, en cuanto a la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad de que él designare, con lo cual se cumplirá el mismo propósito sin necesidad de restringir la libertad de mi cliente. Por tanto, ruego a usted, su magistrado, se rechace la medida cautelar de prisión preventiva y se opte por una medida cautelar correspondiente a la letra C del artículo 155 del Código Procesal Penal. Esto por los antecedentes anteriormente expuestos.